Yo creo que el problema en México no es un tema como de apatía o falta de inteligencia o preparación. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad. O sea, México es un país que no tiene la estabilidad económica que Estados Unidos tiene y la mente aventurera y el cuerpo aventurero y las verdaderas entrepreneurial adventures nacen de un cuerpo que siente que todas sus otras necesidades están cubiertas o por lo menos hasta cierto punto. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Legal AI. ¿Cómo te va? Hola Richard, bien, bien, ¿a ti qué tal? Qué gusto estar Muy aquí bien, de nuevo. muy contento de tenerte, Dani. Dani, cuéntanos quién es Dani y cómo se involucra en este mundo de Legal AI. Bueno, Dani es una abogada mexicana de 27 años que nació en una familia de ingenieros y incluso antes de que fuera muy famoso y estuviera muy en boga el tema de inteligencia artificial, se apasiona por la capacidad de los modelos predictivos, no necesariamente los modelos de lenguaje, pero los modelos predictivos, para asignar axiológicamente valores para alcanzar a encontrar estrategias de justicia más eficaces. Esto surge de un par de experiencias de injusticia que yo vivo en mi adolescencia temprana y como que me lleva a una reflexión sobre la justicia y sobre la subjetividad de la justicia, que es muy profunda, y sobre qué podríamos hacer para que exista esta universalidad de la percepción de la justicia. Y si es que existe, ¿no? Porque puede ser que no exista la universalidad de la percepción de la justicia, sino que por eso mismo, por ser percepción, tiende a ser contextual y nadie nunca va a percibir la justicia de la misma forma. Pero yo creo que si existe alguna forma de alcanzar a entender una mínima universalidad de valores justos, va a ser a través de modelos predictivos algorítmicos con Big Data Learning, o sea, Machine Learning, Deep Learning, porque si no, ningún humano, ni ningún equipo de abogados, ni en Harvard, ni en Yale, ni en Stanford van a poder descifrar lo que es la justicia a nivel contextual. Es una cantidad de datos tan masiva y una cantidad de análisis contextuales tan diversa que ningún equipo de humanos podría. Entonces, esta reflexión que tengo es larga, es por ahí de unos 3 4 años, y empiezo a escribir mi tesis para la licenciatura del ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, acerca de modelos algorítmicos predictivos de justicia que funcionen paralelos en el Poder Judicial Local de Jalisco, que Jalisco es el estado en el que vivo aquí en México, vivo en la capital en Guadalajara. La idea era que, y en la tesis yo proponía, una transición paulatina con 5 o 4 pasos, en donde finalmente acabáramos con algoritmos de inteligencia artificial y de sistemas expertos que hicieran la adjudicación en los juicios locales. Obviamente, pues esto despertó muchísima, pues sí, como animadversión, sobre todo de la gente de mi universidad que suele ser muy, muy humanista. No les gustaba la idea de que fuera una máquina la que se te juzgara y era muy difícil hacerles ver que es mucho más injusto que te juzgue un humano en este momento en México, porque para empezar, en los juzgados ni siquiera están los humanos. Los jueces nunca están en el juzgado, llegan una vez a la semana y firman las sentencias, algunos las leen y algunos otros no, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba. Eventualmente yo me decanté por un sistema bicameral en el que la primera sentencia, la primera adjudicación te la diera un sistema experto o de inteligencia artificial o paralelo combinado. Y eventualmente, si tú apelabas, un panel humano colegiado fuera el que pudiera rebatir esa decisión. De esa forma, pues inyectas un carácter humano, pero colegiado, porque es muchísimo más difícil hacer que un grupo de personas sea corrupta a que una sola persona se corrompa a través de pues, un incentivo, algún tipo de pago, o incluso la misma percepción de justicia. Si es un grupo colegiado de personas, pues podría decantarse por una justicia más universal, como lo que hablamos en un inicio. Eh, esa tesis, pues yo no necesitaba tesis para graduarme del ITESO, entonces realmente pues nunca se selló ni se firmó, pero pues está ahí, es un librillo interesante. Y por ahí empieza entonces mi acercamiento con la inteligencia artificial, mucho antes de que
OpenAI sacara su primer modelo de lenguaje, mucho antes, como por ahí 6 años antes, en el 2018, 2019. Creo que algo, a ver, me encanta lo que dices. Siento que romantizamos mucho lo que existe actualmente y lo pensamos como un estado idóneo, ¿no? Creo que también esto pasa mucho en los vehículos autónomos, que de pronto la gente le tiene miedo, a los vehículos autónomos, pero al final, pues, es casi comprobado que es mucho más seguro viajar en un vehículo autónomo que viajar en un coche con un conductor, ¿no? Tendemos a ser mucho más exigentes con el algoritmo que con las personas, ¿no? Cuando somos nosotros mismos los que cometemos injusticias o estamos, o sea, lo que dices es muy cierto, ¿no? La práctica judicial actual, pues sabemos que los secretarios de acuerdos o la gente que está, son los que están sacando la chamba y al final a lo mejor el juez está enterado de dos, tres asuntos que le interesan específicamente, pero todo el resto del sistema judicial, pues depende un poquito de la carga, ¿no? Porque también es una carga, o sea, creo que no hay los recursos suficientes para poder dar o impartir justicia como se debería. Y no sé, o sea, creo que la automatización, la posibilidad de, ayer yo publiqué un artículo en LinkedIn donde cuestionaba el por qué no podemos tener un sistema de justicia cuando menos para la baja cuantía express, ¿no? Algo que te resuelve en 20 días, Y que todo tal de- vez te pudiera dar la posibilidad de acceder a la justicia, porque de otra forma pues el Estado de Derecho no existe, porque si yo te presto dinero, son 100,000 pesos, yo sé que me va a tardar más en cobrártelos que no cobrártelos. Entonces, desde ahí empezamos a tener, digamos que es este tipo de sistema de injusticias, porque al final el propio sistema de justicia no te permite acceder a ella, ¿no? Claro, o sea, sobre lo que dices tengo dos anotaciones que hice mientras las ibas diciendo. La primera, digo, mentales, la primera es la escalabilidad de los sistemas y se sabe, y sobre todo tú que estás en el mundo entrepreneur, sabes que la forma más fácil de escalar un sistema es a través de la automatización. Y eso se replica en los sistemas constitucionales de derecho también. O sea, la forma más fácil de escalar un sistema para otorgar el mejor servicio a la mayor cantidad de personas es escalarlo a través de la tecnología. Eh, esto sería muy fácil si, y me lleva a mi segundo apunte, si la discrecionalidad no se metiera en el camino. Incluso aquellos juicios que deberían fallarse de forma automática, porque no debería existir espacio a la interpretación. Por ejemplo, que las fotoinfracciones en Jalisco son inconstitucionales, sí son inconstitucionales de pleno derecho porque la Secretaría de Movilidad no está facultada para imponerte una sanción y además no cumple con todos los elementos del acto administrativo, X, Y, Z, ¿no? Eso es de pleno derecho nulo. No debería existir espacio alguno a la interpretación. Pero lo existe y existe la discrecionalidad dentro de esos juicios. Entonces, los juicios estos, todos los de impugnación de infracciones vehiculares, que deberían de forma automática determinarse nulos los actos, no se hace así y puedes tardar hasta 3 años tratando de anular un acto que es en plena esencia y en estricto sentido inválido de pleno derecho. Entonces, aquí el problema más grande en los sistemas constitucionales de derecho, en donde nos basamos en la codificación, aquellos que emanan del derecho latino-romano, es que le damos tanto espacio a la discrecionalidad de algunos servidores públicos, incluyendo y especialmente aquella de los jueces, que entorpecemos mucho los sistemas. Hay muchos juicios en donde no debería caber espacio de discrecionalidad y todos esos juicios son excelentes para que un sistema experto los falle. Excelentes, porque nada más necesitas en un silogismo básico, pegar el acto específico con la determinación normativa y llegar a un resultado. Es una operación matemática lógica que puede hacer un niño de 5 años. O sea, un sistema experto lo hace en 3 segundos y entregaría de forma escalable justicia a muchas más personas dentro de la población. Y me lleva a otro apunte que hice, que es la empatía. Los humanos nos sentimos mucho más empáticos con otra materia orgánica que sea la que resuelva. La materia a base de silicio sigue causándonos muchas pesadillas, o sea, it gives us the ick porque nos sentimos incómodos con la idea de que sea otra forma racional la que esté fallando sobre nuestra vida pública, pública pseudo privada, ¿no? Aquella vida pública que se regula. Entonces, o sea, no sé cómo saltar de ese detalle, o sea, cuando hace poco estuve en una conferencia en el Instituto de Jurídicas de la UNAM hablando justo de esto, del problema que hay en la discrecionalidad de los sistemas constitucionales,
comparado con la capacidad de integrar sistemas tecnológicos. Y lo que les decía es que yo creo que existe una necesidad muy profunda y un sentido identitario de las personas, de los ciudadanos de los países, de ver a personas ejerciendo y personificando el sistema constitucional. O sea, la idea de que sea un humano el que es jefe de Estado y que recibe vestida de un vestido oaxaqueño a las otras personas y lo saluda de cierta forma y sigue los protocolos al cenar y le gusta cierto tipo de música y, por ejemplo, Felipe Calderón vestido de militar, sacando las Fuerzas Armadas, o el copete de Peña Nieto, o la tómbola que hizo Noroña en el Congreso. Todo esto dotan a las personas de un sentido de identidad raro, que es como comunitario cultural, y yo creo que viene de un impulso muy biológico evolutivo, que es necesario, muy necesario para operar un Estado constitucional. Entonces, lo que yo decía en esta conferencia es que creo que, y pronostico un quiebre entre el Estado constitucional de derecho que trabaja, el que saca la chamba, el que es el eficaz, el que está constantemente dando resultados a los ciudadanos, y aquel que es la jefatura de Estado, que es la que baila, canta, se viste bonito, recibe a los jefes de Estado de otras naciones, los invita a cenar, tiene un palacio de gobierno. La gente necesita eso, un sentido identitario, pero cada vez más nos damos cuenta que la gente que lleva la jefatura de Estado no puede también llevar la jefatura de gobierno. Eso ya pasó en los sistemas monárquicos. Hubo ese quiebre. Existe jefatura de gobierno y jefatura de Estado porque vimos que no pueden cumplir con la misma función ambos por los intereses. Entonces yo especulo que algo así va a pasar pronto en los sistemas, por ejemplo, occidentales. Y bueno, en China ya está pasando como tecnocracia, pero en los sistemas occidentales va a haber una ruptura de quién va a sacar la chamba, los sistemas operados por técnicos. ¿Y quién va a estar haciendo el baile y la tómbola y el vestido oaxaqueño? Pues de la jefatura de Estado, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a regresar a los puntos que comentabas. En una plática justo del summit que tuvimos, que participaste con nosotros, el doctor Jalife, quien es árbitro de la OMPI para resolución de conflictos en materia de dominios, nos comentaba que él veía completamente ineficiente el sistema donde es obvio que alguien registró un dominio de mala fe Ujú. y la carga que tiene la persona que quiere recuperar ese dominio, pues es excesiva Sí. y la verdad es que en la mayoría de las ocasiones se va completamente en rebeldía, ¿no? O sea, que al final del día dice, para que se cumplan los supuestos, para que esto se dé en automático, me tiene que mostrar tres cosas, ¿no? Que son muy de cajón, que son de todos los días, que es el mismo asunto over and over again y lamentablemente no hay un sistema que sea automático en el hecho de tomar esa resolución y eso le implica evidentemente costos porque tiene que pagar el árbitro, que generalmente es gente muy capaz, que está autorizada por la OMPI Ujú. y es un dineral que es injustificado, ¿no? Entonces esto pues de alguna forma me resuena mucho con lo que comentas, creo que hay muchas cosas en nuestro sistema jurídico que por default si cumples A, B y C, pues es D, ¿no? O sea, es sencilla la ecuación. Y evidentemente, bueno, pues, pensar que a lo mejor puede haber un órgano de resolución o de apelación posterior, pues siempre estaría interesante, ¿no? La mecánica, sin lugar a dudas, creo que va a empezar a ocurrir en algún lugar del planeta. No sé si exista ya laboratorios de esos, sería interesante investigar. Sé que cada vez hay más apertura a usar modelos algorítmicos para apoyar a la autoridad. Vemos los casos que suceden en Reino Unido para investigaciones policíacas. Vemos también que Colombia ya generó por ahí un decreto, un reglamento respecto al uso de ella para jueces, que no necesariamente va a hacer decisiones, pero sí apoyar al sistema judicial para agilizar cuestiones. Y bueno, también en Estados Unidos hay algunos sistemas expertos o sistemas de IA que de pronto se han tachado de ser sesgados, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, los sesgos, en el algoritmo. Sí, o específicamente el sistema Compass, ¿no? De Ujú. predictibilidad en el crimen, en la reincidencia criminal. Pero digo, evidentemente, y esto es algo muy importante para la gente que nos verá y nos escuchará y que no están tan familiarizados o que vienen aquí a encontrar puntos como específicos de definición y entendimiento. El problema en Compass y en otros sistemas que han sido tachados no es el sistema y su forma de operar, es la información que le han alimentado y cómo la valoran. Entonces,
realmente es todo este beef que tenemos, todo este miedo que tenemos de los sistemas predictivos de inteligencia artificial o los modelos de lenguaje y su eventual capacidad para racionalizar, que bueno, eso nos lleva a una discusión filosófica que podríamos tener ahorita sobre qué es racionalizar, pero en realidad el miedo no debería estar en el sistema en sí mismo, está en la información que le alimentas. En el caso de Compass específicamente, el problema fue que lo entrenaron en vez de pensar en, ok, tenemos que hacer acción afirmativa porque vivimos en X estado de Estados Unidos, en donde obviamente el tanto porcentaje del crimen, que es más porcentaje que otros, se comete por personas negras. Y estas personas negras suelen vivir en ciertos barrios. Y estas personas negras que viven en ciertos barrios también tienden a tener niveles de educación más bajos. Todos estos, perdón, tengo un pelo en la boca, todas estas características que se le alimentaron al sistema eh, no fueron neutralizadas con acciones afirmativas dentro de él. Entonces, cuando le preguntaban al sistema, como es posible que esta persona reincida en el crimen y el sistema detectaba o que era una persona negra o que vivía en uno de estos barrios o que no había acabado los niveles de escolaridad, sacaba un porcentaje más alto de probabilidad de que la persona reincidiera en el crimen. El sistema funcionaba bien. Sí es cierto que la mayor parte de los crímenes se cometen por estas personas, pero no está tomando en cuenta el contexto de que estamos tratando de que estas personas dejen de estar en estas situaciones de vulneración constante, que dejen de vivir en estas comunidades que no cumplen con todos los requisitos de una vivienda digna, que puedan estudiar hasta niveles superiores, que puedan comer 3 comidas al día. Todas estas condiciones que el sistema detectaba lo hacían entender que la persona iba a reincidir con más facilidad en el crimen, que sí es cierto, a nivel probabilístico sí es cierto. O sea, el problema no estaba en el sistema en sí mismo, ¿no? Está en el sistema macro, en el sistema económico macro que está relegando a cierto tipo de personas. Entonces, cuando hacemos sistemas predictivos o sistemas de inteligencia artificial que son buenísimos para predecir y nos dicen nuestras verdades a la cara de que, pues sí, güey, sí va, es más probable que esta persona reincida en el crimen, no, nos pegamos las ofendidas de nuestra vida. No puede ser, sistema racista, apaguen esa chingadera. O sea, no puede ser. Cuando el sistema está haciendo el trabajo que lo programaron para hacer y lo está haciendo muy bien. El problema es el sistema macro, como, oye, el sistema, eso sí, sintomático, te está dando señales de que hay algo más que está podrido dentro a nivel macro. ¿No? No es el sistema el que está mal, es un espejo. Está diciendo, oye, así está la situación. Y lo mandaron a pagar, le metieron demandas. O sea, el caso Compass fue súper estudiado. Y yo insisto, el problema no está en el sistema mismo, está en el sistema masivo en el que incrustamos ese sistema. Y lo apagaron y dejaron de funcionar. En vez de ponerle acción afirmativa, buscar solucionar el problema de discriminación real dentro de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que también eso a la gente no le gusta que le digan sus verdades. A los humanos no nos gusta. No nos gustan los sistemas tan perfectos porque son espejos muy buenos y no nos gusta que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien. Dani, voy a brincar a otro tema y es Dale. que yo sé que para ti tu maestría en Stanford es un logro de vida. En muchos aspectos sé que es algo que tenías muy fijo desde que estabas chiquita. Una historia que tuve a bien compartir contigo en algún momento. Me tocó vivir tu etapa en Stanford que fue increíble. Cuéntame un poquito de esta maestría que tienes en Stanford, en la Escuela de Derecho, en esta maestría de nuevas tecnologías. ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Qué tal fue Stanford? ¿Qué te deja? Además de una deuda gigantesca, bueno, obviamente pues no tenía la liquidez para pagarla, entonces estoy pagándola a través de un crédito, pero yo creo que lo que me dejó Stanford más allá de los conocimientos, porque creo que, insisto, cualquier sistema académico, si lo ven solo a través de los conocimientos que le pueden dar a los alumnos, está ya fallido de entrada, porque los conocimientos se obtienen a 10 clics. Eh, es más bien la experiencia de conocer personas que están buscando incidir en las mismas cosas que tú. La maestría es en Derecho, Ciencia y Tecnología. Y la verdad es que en Guadalajara, en México en general, hay muy pocas personas que estén desarrollando tecnología para el derecho. Muy pocas. Y muchas menos que lo entiendan y muchas menos que lo acepten y que lo busquen como pasión de vida, ¿no? Habrá personas que lo hacen porque pues hay dinero ahí, ¿no? Pero hay pocas, me imagino como tú y como yo, que realmente nos sentimos muy apasionadas por el desarrollo de tecnologías para el derecho, porque vemos ahí una oportunidad para cambiar la retórica y la estructura corrupta y la estructura ineficiente, y vemos ahí una posibilidad que brilla muy bien. Este,
Yo creo que lo más chido que me dejó Stanford es eso, como sentirme acompañada de otras ovejas negras que yo creí que yo era la oveja negra rara y llegar a un lugar que está lleno de ovejas de diferentes colores, pues te hace sentirte un poco más acompañado, ¿no? Alrededor de gente chida que está buscando cosas muy locas también en sus contextos particulares. Obviamente, pues la capacidad de ver a gente como Sam Altman en el mismo salón de clases, preguntarle cosas, pues esas son oportunidades que muy poca gente tiene y gracias a Dios pude aprovecharlas bien. Increíble. Sí, me llama mucha atención y lo hemos platicado mucho. Cuando comparas el sistema americano, particularmente el sistema jurídico americano, Legal Tech en Estados Unidos, hay soluciones para todo. O sea, es impresionante cómo cuando buscas algo, es decir, tú y yo hicimos estudios de mercado para un producto, era impresionante la cantidad de opciones alternativas, productos caros, baratos, buenos, malos. O sea, pero hay demasiados, ¿no? Es una competencia férrea. Y luego vueltas a México y dices, pues no, no hay mucho, ¿no? O sea, no es que no haya nada, no nos confundamos tampoco, pero es, o sea, si lo comparas, yo me atrevería a decir que es 50-1, ¿no? O sea, la cantidad de Sí. oferta, de soluciones, y de pronto ¿Tú ves también, eso como una oportunidad? ¿Lo ves no, como una completa, oportunidad o...? totalmente. O sea, bueno, yo para, al menos para mí, yo lo veo como una gran oportunidad, este, porque obviamente, pues, no sé, o sea, yo creo que el tema en los abogados, somos tantos, tan diversos, con tantos intereses, con tantas especialidades, que si poco a poco le vas solucionando la vida a unos cuantos, este es un efecto muy bonito en el sentido de poder automatizar procesos, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, creo que este es una gran oportunidad de mercado. Pero sí, o sea, la comparativa, o sea, cuéntame cuál es tu experiencia, porque yo sé que desarrollas tecnología, tienes tu startup, ¿cómo ha sido, por un lado, la comparativa, ¿no? De ver un lugar, de estar en un lugar donde está tan lleno de ovejas negras, porque al final ya es así, nomás solamente lo estoy usando la analogía, pero está lleno de gente que piensa, que busca, que actúa, que entiende, que estudia y luego regresas. Yo te cuestionaba mucho, ¿no? ¿Para qué te regresas a México? ¿Para qué te regresas a Guadalajara si ya estás en Silicon Valley, ya estudiaste la maestría en Stanford, ya tienes todas las credenciales? Me encanta que hayas regresado, pero ¿por qué? Sí, pues o sea, incluso soy ciudadana americana, o sea, todas las fichas hubieran apuntado a que yo me quedara allá. Yo soy muy feliz en Guadalajara y siento que tengo mucho que entregar aquí. Especialmente mi empresa para las personas que nos escuchan, porque Ricardo está muy, muy enterado, pero hace desarrollo de software para gobierno, para problemas jurídicos dentro de gobierno, para dar más trazabilidad, transparencia, eficacia en sistemas gubernamentales. Eh, y yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer aquí. Y es muy difícil que te abran las puertas. La verdad es que me doy de topes 100 de cada 101 veces, ¿no? Pero lo disfruto mucho y disfruto mucho cada vez que se abre una ventanita o cada vez que veo que alguno de los sistemas que desarrollé arreglan algún problema, me hace sentir muy bien, muy, muy redituada. Y ahorita estoy dando clases en el ITESO sobre esto mismo, sobre Legal Tech, que me hace sentir muy contenta también, o sea, como enseñarle a los alumnos que pueden pensar en este tipo de cosas. Yo creo que el problema en México no es un tema como de apatía o falta de inteligencia o preparación. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad. O sea, México es un país que no tiene la estabilidad económica que Estados Unidos tiene y la mente aventurera y el cuerpo aventurero y las verdaderas entrepreneurial adventures nacen de un cuerpo que siente que todas sus otras necesidades están cubiertas o por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Obviamente, claro, y no voy a desprestigiarlo ni de ti ni de mí, o sea, sabemos que la vida es de perros, de un entrepreneur, o sea, Dura. es de perros hasta que le pegas, pero nos gusta y estamos ahí, pero porque sí, gozamos de un privilegio muy grande, ¿no? O sea, 3 comidas al día, siempre un techo en donde dormir, una educación privilegiada. Yo creo que si los mexicanos tuvieran todas esas necesidades cubiertas con tranquilidad, habría muchísimo más desarrollo,
de legal tech, de arte, de todas esas aventuras que a la gente le da miedo hacer porque, oye, ni siquiera le da miedo, oye, tengo que comer hoy. O sea, me encantaría ponerme a codear un sistema que haga predicción de casos en la Suprema Corte Mexicana, pero pues me ofrecen este trabajo en Oracle en donde hago almacenamiento en la nube y necesito darle de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es más bien de economical flourishment, o sea, Estados Unidos es un país que permite que las personas se metan en este tipo de aventuras porque los tienen tranquilos. Em, México no, y yo creo que yo estoy de nuevo en esa situación privilegiada en la que sí estoy en un escalón tan tranquilo, donde sí sé que voy a comer ese día, sé que voy a dormir, y no tengo miedo de, no voy a ser tan estúpidamente millonaria como mis amigas que están en real estate, ¿no? O tal vez sí, pero es un flip of a coin y no es lo que estoy buscando. No estoy buscando solamente ser millonaria, estoy buscando solucionar un problema, ayudar al mundo, ayudar al estado en el que vivo y dejar de ver corrupciones tan flagrantes como las que pasan en México, ¿no? Es que ya es ridículo, como las cosas que pasan aquí no son las que pasan en Estados Unidos, o sea, aquí literalmente en nuestra cara nos roban el dinero, en nuestra cara los contratos públicos se van a familiares de los gobernadores, así aquí mientras estamos apreciándolo en el periódico todos los días y los sistemas judiciales están muy debilitados para hacer algo al respecto. Entonces yo creo que si les damos trazabilidad a través de la tecnología podríamos solucionar mucho. Yo regresé por eso, porque veo una gran oportunidad acá, porque amo México, porque me gusta el tequila y estar con mis amigas y sentía mucho individualismo en Estados Unidos. Dani, ¿cómo sientes el ecosistema mexicano en el sentido de, nos dices que 100 de 101 veces tienes un no por respuesta con quien es tu cliente por excelencia, que sería gobierno o instituciones de gobierno o autoridad? También sé que uno de tus proyectos ha tenido resistencia por parte del gremio de los abogados o de los abogados dedicados a la materia, porque no le entienden, no les gusta el cambio, no les gusta meter, o sea probablemente no les interesa, no lo quieren, o se lo ven como un trámite más, como un proceso más. El pago es difícil, ¿no? De pronto, el costo-beneficio, ponerlo, plasmarlo, es difícil. O sea, ¿cómo le haces con tanta adversidad? Porque al final del día es un no-brainer que lo que estás haciendo es mejor que lo que hay, ¿no? Es decir, ¿cómo manejas ese rechazo al decir, oye, es que está tan claro que es casi blanco y negro, es lo que tengo aquí es mucho mejor de de lo lo- que tienes y Ujú. aún así no, o sea, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí, pues te agradezco mucho lo que dices, porque primero pues es difícil, como entrepreneur es difícil ver tus puntos ciegos y esos son los buenos y los malos, ¿no? Como que no alcanzas a ver si las cosas las estás haciendo del todo bien y qué cosas estás haciendo mal, porque hay muchas cosas que se están haciendo mal. Entonces como que el feedback siempre es positivo. Y yo creo que yo he pasado por una curva, ¿no? Que tiene que ver con la madurez también. Digo, yo fundé Intelex cuando tenía 20 24 años, 24 años. Entonces, pues también estaba muy chiquita y el gremio al que le vendí fue al Colegio de Notarios de Jalisco. Son personas que en promedio de edad tienen 65 años, 70. Y era difícil como explicarles, oye, esto que te vamos a dar da trazabilidad, da más transparencia. Pero era muy difícil y creo que me lo tomaba más personal antes porque estaba más asustada, ¿no? O sea, me imagino que fue como, pues, como me fui a los golpes con Sansón y estaba como muy a la defensiva. Creo que ya ahorita que ya tenemos más de 300,000 testimonios trazados en Guadalajara, bueno, en Jalisco en general, y ya más de 250 notarios montados en el sistema, ahora con más tranquilidad alcanzo a ver todas las cosas que le fallan al sistema y todo lo que está haciendo mal y todo lo que le hace falta por mejorar. Y por qué sí, muchas de las cosas que me decían los notarios en su momento tienen todo el sentido del mundo, como, sí, esto es obsoleto, esta parte del sistema es obsoleta, esto nos toma mucho tiempo y está horrible y se ve muy feo el sistema aquí y no funciona por esto. Y tal vez en los primeros momentos de mi vida como vendedora del colegio de notarios era muy difícil aceptarlo y verlo porque me daba miedo, porque estaba asustada, entonces más bien era actitud defensiva directa. Creo que ahora que me siento en una posición más cómoda, volviendo a esta sensación de comodidad de las personas, de los cuerpos y las personas, me siento mucho más asertiva de decir, oye, y más abierta a decir, oye, a ver, pásame estos feedbacks que me estás dando, vamos a cambiarlos, y no tengo el dinero para hacerlo, pero hacemos una preventa, le vamos moviendo, o sea, vamos haciendo unos tweaks,
me siento mucho más abierta y están fluyendo mucho más las cosas, pero tiene que ver con cómo me sentía en el momento. Ahora, sobre la animadversión general del gobierno a los sistemas de tecnología y de trazabilidad, yo creo que yo estaba muy segura de que eso iba a pasar siempre, ¿sabes? O sea, como que venía ya muy preparada que, es más, que una de cada 101 veces me digan que sí, para mí es una ganancia, porque yo esperaba que fuera mucho peor de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, pues tengo una empresa que se fundó en el 2020, cuando tenía 24 años, yo tengo 27 y sí tenemos un cliente grande, o sea, hemos sobrevivido, que eso ya es ganancia para una empresa, ¿no? Para una startup. Pudo haber sido que no, y yo lo esperaba, o sea, yo decía, bueno, es muy posible que no. Entonces, yo creo que siempre la voy a encontrar y tú también. Cualquier persona que esté en Legal Tech va a encontrar una animadversión fuerte de los usuarios, de los venture capitals funds. O sea, hay una animadversión fuerte porque como que creemos que los sistemas jurídicos tienen que ser muy humanos. Nos sentimos seguros en eso. Entonces hay que hacer no solamente un trabajo de venta y de creación de producto y de... Hay una chamba pedagógica gigantesca que hay que hacer junto con el desarrollo entrepreneur. O sea, tú estás haciendo tu desarrollo de compañía, como lo haría cualquier persona que está emprendiendo, pero al mismo tiempo, a diferencia de otras personas que están emprendiendo, tienes que hacer pedagogía social constante de que estos sistemas no son malos, de que te van a ayudar, de que son más eficientes, que le ayudan a la población en general. X, Y, Z, y eso es doble chamba. Pero pues creo que los dos la disfrutamos mucho, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? A ver, creo que sí. Por un lado, yo encuentro una gran cantidad de gente que está, que lo ve claro, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser posible que llevo 20, 30 años haciendo lo mismo de la misma forma, que es repetitivo? No sé, por ejemplo, para mí el ejemplo perfecto, perdón por la redundancia, es las transcripciones de las notarías. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente se sigue llevando 2 horas al día tecleando una transcripción cuando hay un sistema que te puede reconocer de forma, Y eh, gratis, o sea, eh, un sistema o gratis. sea, casi perfecta? O sea, Mm, obviamente, pues léelo, ¿no? También, si de pronto se equivoca, pues normal, ¿no? No claro. puede captar todos los caracteres siempre. Pero ¿cuál es? O sea, tendemos creo que mucho a celebrar el esfuerzo, la gota que derramamos de sudor en la frente, y es como, pues, no tiene sentido, o sea, no, o sea, ¿por qué vas a hacer eso? O sea, si lo puedes hacer más fácil, ¿no? Entonces, no sé, por un lado, entiendo que hay una cantidad importante de gente que lo ve, ¿no? O sea, que ve que otras industrias, que otros sectores, que la tecnología ahí está, pero hay una incapacidad de adopción por lo que significa tener algo que esté sistematizado y customizado para ti. Entonces hay un trabajo que hacer y también la curva es bien, bien larga, porque lo que acabas de decir hace unos momentos, cuando tú sacas por primera vez un sistema, un software, pues en tu mente va a funcionar perfecto, pero no es cierto. O sea, hay mil cosas que no previste, hay cosas chiquitas que no estaban ahí, hay situaciones que no estaban pensadas, hay flujo. O sea, cuando tú haces un flujo de trabajo, a lo mejor piensas en tres escenarios y hay 27, ¿no? Entonces, obviamente es una cosa de prueba y error, ir perfeccionando y saber que los primeros tres escenarios funcionan bien para después meter un cuarto, un quinto, un sexto, y de pronto va a suceder que hay un número 27 y hay que hacerlo y luego un número 28, ¿no? Y eso es una cuestión de perfeccionamiento, o sea, es una cuestión, es como, no sé, o sea, yo creo que ninguna pastelería Iteración. famosa hizo su primer pastel bueno a la primera, ¿no? Y al final del día, sí, obviamente lo que esperamos es que funcione perfecto, pero también creo que tenemos que pasar por esa, este, pues, curva de aprendizaje, de resistencia, de poder innovar y poder mejorar esa solución, porque al final del día también, o sea, nuestra obligación es que funcione, ¿no? Pero sí, obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente es un proceso iterativo. Creo que nuestra industria es un poco más letal porque vamos contra el tiempo y contra el dinero, ¿no? Tenemos un dinero específico y un tiempo específico y necesidades y por más que vivamos en Estados Unidos o México y seamos privilegiados, también tenemos necesidades básicas, otros sueños de vida
Sí, estás corriendo contra tu propio tiempo y contra el tiempo de la sociedad y la cantidad de dinero que tienes para meter del proyecto. Entonces yo creo que es muy letal, es peligroso, pero es muy emocionante también, ¿no? Dani, Legal AI, creo que es, o sea, creo que es interesante futurear. Estamos en 2025. ¿Cómo te imaginas Legal AI en 10 años, ¿no? O sea, a lo mejor 10 años suenan mucho, pero en realidad no es tanto, ¿no? Creo que si hoy pensamos en 2015, no se nos hace tan lejos, al menos en mi mente yo lo veo como relativamente cerca. Que sí, fue Es, ayer, o sea, sí. ajá. Entonces 2035 a lo mejor no está tan lejos. ¿Cómo ves el futuro de Legal AI? ¿Cómo ves el futuro de la tecnología legal? Yo creo que el factor más importante va a ser la resistencia. Em, yo creo que a nivel de desarrollo tecnológico va a haber pocas barreras. O sea, esto va y va con todo, ¿sabes? Como que qué tanto nosotros adaptamos la tecnología a las herramientas jurídicas específicamente dependerá de la resistencia del gremio en el que nos encontramos. Porque la IA va y va con todo y se va con nosotros o sin nosotros. Como un tren al que se sube mucha gente y se van a subir los ingenieros de desarrollo de software usando herramientas como Replit, ¿no? Se van a subir los arquitectos, se van a subir las diseñadoras y los diseñadores, se van a subir las doctoras, todo el mundo se va a subir a ese tren porque les conviene, porque hacen su chamba más eficiente junto con las herramientas de inteligencia artificial. Los abogados y las abogadas nos vamos a subir al tren porque nos deja, nos va a dejar. Y yo creo que va a tener que ver con eso. O sea, va a avanzar incluso, yo te diría, o sea, a ver, ayer Altman en la conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca, ya es que andan todos muy amiguitos de Donald Trump, o sea, no está hablando de AGI, pero está coqueteando con ella y dice que van a sacar herramientas que ya tienen capacidad de razonamiento a la par de un PhD. O sea, eso ya está pasando as we speak. O sea, como que realmente lo que está pasando ya ahorita me impresiona muchísimo, ¿no? Yo creo que las cosas que podríamos hacer eventualmente van a depender más del hardware que del software. O sea, el nivel intelectual que tiene ya el software es tan brutal que es como, güey, bueno, ¿cómo lo vas a aplicar físicamente en el mundo? O sea, y los robots androides son lo último que está en mi mente, ¿no? Pero a ver, vas a crear robots que físicamente puedan plantar crops que estén alterados genéticamente para el clima de ese momento. Yo creo que lo que nos va a detener no es la capacidad de procesamiento del software, es el hardware. O sea, cómo vamos a hacer el deployment de tanta inteligencia masiva en otras industrias. Y en el derecho, pues es que tanto tú como abogado y abogada estás dispuesta a dejarte ayudar por algo que te va a ayudar muchísimo. Entonces, llámese como tú quieras tu industria, si eres jueza de distrito o si eres abogada ambientalista o si eres un magistrado de derecho agrario, todo dependerá de qué tanto te vas a dejar ayudar tú y dejar que la gente desarrolle herramientas para ti o tú mismo desarrollarlas, que eso es otra cosa que yo especulo que pasará, ¿no? El desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para ayuda de la labor cotidiana se va a hacer de forma individual, o sea, tú vas a entrar directamente a una plataforma que te permita tú codear a través del lenguaje humano, porque ya no vas a tener que saber Python, tú vas a codear a través del lenguaje humano lo que necesitas. Oye, GPT, yo necesito que me hagas un algoritmo que revise estos números del Excel que te voy a dar y los contraponga con otra macro que tengo y le vas a dar todas las especificaciones y lo va a hacer de forma autónoma. Entonces, no sé qué va a pasar en el 2035. Yo creo que va a tener mucho que ver con la resistencia del gremio y la capacidad de nosotros de desarrollar hardware que vaya de la mano con esta inteligencia brutal que ya existe. Hay dos comentarios que te quiero hacer. El primero es, no voy a ventanear quién me lo platicó porque fue la semana pasada y tú sabes que aquí en Silicon Valley cenas, comes y desayunas con gente que está dentro de estas empresas. Sí. Pero de pronto yo criticaba un modelo de lenguaje y le decía, es que el modelo de lenguaje que tienen es, o sea, este en particular es una basura. Ujú, Y se reía y me decía, bueno, pues es el público, ujú. porque nosotros internamente tenemos tres versiones adelante y es, o sea, Qué chulada, cállate sí. la boca, ¿no? De lo impresionante que es, ¿no? Entonces, obviamente creo que lo que tenemos como releases públicos o el acceso a lo que tenemos actualmente de las tecnologías, son versiones estables Sí, de que ya cosas. trataron también con temas legales y todo, ¿no? Exacto. Sí. Sí. O sea,
ha de ser muy interesante lo que tienen, o sea, internamente los equipos que honestamente no pueden o no han hecho los releases por cualquiera que sea las razones, ¿no? Pero sí, y está muy interesante también el nivel de competencia entre las grandes, a mí me encanta ver cómo salen y también cómo se empiezan a diferenciar, ¿no? O sea, de pronto, eh, Claude ha sido perfecto para redacción, para temas de programación, eh, pero muy mala para otras cosas. O sea, como que cada una, ChatGPT es muy buena para unos temas, pero incluso los modelos, lo uno Pro que he estado jugando con él, no necesariamente es tan bueno para otras cosas, pero estructura muy bien. O sea, creo que cada vez o sea, los sistemas se empiezan a diferenciar, porque también es imposible ser excelente para todo, ¿no? Entonces, está interesante. Sí, sí, está súper interesante. Del tema de modelos de lenguaje también tendrá que ver con la regulación, ¿no? Con la regulación y bueno, con los otros también, los predictivos de la información que le puede desalimentar y no. Ahorita yo creo que ellos están en una carrera armamenticia de agarren todo lo que puedan porque la Suprema Corte todavía no falla sobre el copyright de ciertos materiales. Entonces, como que agarren todo lo que coman, todo lo que puedan y regurgiten, porque eventualmente esto se va a proteger. Y no solamente lo que es escrito, pero por ejemplo, el otro día que les estaba dando una clase a los chavos del ITESO y me di cuenta de que todo el material, o sea, el algoritmo de TikTok está en disputa por muchas razones, ¿no? Por la capacidad de procesamiento de datos, por el análisis predictivo, X, Y, Z. Pero la cantidad de información de movimiento humano genuino y de vocalización verbal oral con palabras coloquiales de cada región del mundo que tienen es valiosísimo para todas estas compañías que están haciendo desarrollo de modelos de lenguaje y androides y creación de audiovisual con inteligencia artificial. Entonces, como toda esa información que sigue sin todavía ser regulada precisamente por las diferentes jurisdicciones de qué pasa si la utilizan, qué pasa si tú grabaras, por ejemplo, 4 horas de TikTok lo que te va saliendo y eso lo usas para entrenar un modelo individual. ¿Estás o no estás infringiendo copyright si estás en México, pero los servidores están en China? Todas esas discusiones no se han tenido todavía. Entonces creo que ese es otro factor a tener en cuenta que es muy interesante, como hay una carrera por hacerlo lo más rápido posible antes de que el derecho alcance a la realidad social. Sí, a ver. Yo creo que este año es una bisagra para este tema, porque al final ya van a empezar a haber fallos a nivel global, de lo que se puede y lo que no se puede. Y bueno, o sea, yo alcanzo a ver, tú y yo nos tocó ver, tuvimos un incipiente inicio de consultoría con una de las productoras de contenidos más grandes de Latinoamérica Ujú. que están buscando limitar, ¿no? Es no uses mi contenido. Totalmente de acuerdo. O sea, digamos que está bien, claro que estás en tu derecho, es lo que tendrías que hacer, es tu contenido, tú decides cómo lo usas y cómo no, pero esas disputas están llegando a los tribunales, y obviamente no se están resolviendo de un día para otro. En México menos, ¿no? Con el tema judicial que traemos, lo menos no tienen tiempo para esto todavía. Pero bueno, sí, o sea, al final ya también, yo creo que este 2025 vamos a empezar a ver muchas resoluciones que van a empezar a marcar el camino y que tanto las productoras de contenido como las sociedades de gestión colectiva, como diferentes gremios que están defendiendo a los autores, van a poner un stop y van a poner a estos grandes a negociar o a compensar de alguna forma u otra. Y seguramente pasará, como sucede en muchas otras cosas, que vamos a empezar a ver segmentaciones de quién negocia exclusivas con quién tiene acceso a qué, ¿no? O sea, creo que esa cuestión de los entrenamientos futuros va a ser muy interesante. Y también la otra es, he leído algunos papers que dicen que de pronto ya hay un común platón, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues ya por más que le entrenamos, ya no hay mucha Todos diferencia, ¿no? similares. Ujú. Sí, que es un poco lo que digo con los modelos de lenguaje van a tener su tope y más bien el desarrollo de cosas más impresionantes va a venir cuando podamos conjugar no los modelos de lenguaje, pero los de análisis predictivo y de árboles de decisión y demás con el hardware correcto. Em, en ese momento, ¿no? Como, sí, se me ocurre, por ejemplo, que tengas un software que identifique facialmente las caras de las personas que se relacionan con una unidad departamental en un edificio.
¿no? Entonces, eventualmente, cuando esa persona llegue, las puertas se abran de forma automática cada vez que detectan la cara de esa persona, ¿no? Y eso es la conjugación del software que lo identifique y que lo analice como, ok, esta persona viene, pero no viene tanto, que haga como un análisis predictivo real, con el hardware que responda a eso. Y ese es un ejemplo muy, muy pendejo y chiquitito, pero hay cosas macro que van a tener que conjugarse con lo hardware y con el software, que eso, ahí va a estar la carnita real, ¿no? También temas de deployment en guerra, que ya ahorita existe un debate enorme sobre la ética de mandar como robots a la guerra, ¿no? Y que una persona los esté operando desde la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y manden robots y demás. ¿Qué va a pasar cuando ni siquiera tenga que haber una persona operándolos, ¿no? Y sea entonces una guerra entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos manda un montón de ni siquiera androides porque no somos muy eficientes a nivel anatómico los humanos, pero a otros tipos de robots que estén matando a todas las personas de los ejércitos rusos y ni siquiera haya una persona humana decidiendo a quién matar y a quién no. Pues muchos desafíos éticos se van a venir también y qué bueno que hayamos abogadas, abogados que somos expertos en la materia para dar una opinión al respecto. Dani, vamos cerrando este capítulo. Encantado de platicar contigo. Espero que te tenga de forma recurrente porque temas sobran y la verdad es que la plática no se nos acaba nunca. ¿Qué estás Correcto. leyendo en este momento? ¿Qué te emociona? ¿Qué papers? No sé, a quién estás siguiendo en podcast? ¿Dónde nutres tu mente insaciable? Hay un podcast muy bueno que recomiendo que es Babash de The Economist. Escucho también The Journal, The Wall Street Journal y el Daily. No siempre hablan de temas tecnológicos. Hay otro que es Político Tech, que recomiendo muchísimo. Ellos traen cosas muy interesantes. Y estoy leyendo ahorita un libro muy técnico sobre las matemáticas detrás de los modelos. Se llama Why Machines Learn. Está muy fácil de entender, o sea, porque realmente las matemáticas es álgebra lineal muy básica, o sea, que todos llevamos en la prepa. Solamente eso lo explotan y lo escalan. Pero realmente si lees el libro, lo vas entendiendo, puedes hacer tú mismo las ecuaciones y hace mucho sentido. Entonces lo recomiendo mucho. El libro es este, se llama el autor Anil Anantosawami. Em, Lo recomiendo mucho y pueden ir para atrás y para adelante para ver cómo los diferentes modelos algorítmicos funcionan a nivel matemático básico. Nada, pues me trato de mantenerme muy cercana a personas que les interesa el tema, como tú, como gente aquí en Guadalajara que o están en el área de desarrollo de software o están en el área de derecho y los junto a cenar, o sea, como que trato de que se detonen ciertas conversaciones para estar constantemente hablando al respecto y escuchando al respecto. Y nada, por ahí más o menos, eso recomiendo y eso hago. ¿Cuál es tu modelo de lenguaje o herramienta de Legal Tech, Legal AI favorita? Yo creo que GPT todavía, este, porque yo uso mucho los modelos de lenguaje para el desarrollo de mi profesión, pero realmente para creación audiovisual es horrible GPT, o sea, hace unas cosas espantosas, o sea, de verdad, Sora todavía le hace falta años luz, pero como yo no uso eso, realmente no me molesta. GPT tiene muy buen modelo de lenguaje en lenguaje textual puro. Este, Perplexity, siento que falla en algunas cosas. Eh, sí, esa. GPT, obviamente estoy suscrita y creo que vale toda la pena del mundo no ir a cenar una vez al mes y estar suscrita a GPT, como que creo que a todo el mundo se lo recomendaría que vayan en este momento y cancelen el servicio de streaming que no usan, o sea, ya sean Disney Plus o Netflix o HBO, y en ese momento se suscriban a GPT. Sí, creo que tener la versión eh, pagada de cualquier modelo de lenguaje, o sea, ya llámese GPT, Claude, incluso también Perplexity en su versión pagada, te da mejores resultados, vale toda la pena, ¿no? O sea, realmente es una gran inversión. No manches, las horas de trabajo que me ha ahorrado, o sea, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Y hay que saber hacer input engineering, ¿no? O sea, tómense un cursito en YouTube de input engineering y van a estar bien. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti, Richard, qué gusto saludarte y saludarlos a todos. Estamos en contacto.